esperanza está basada en aquel que prometió. Sé que lo que me sucede es porque Él lo preparó. Yo ya he comprobado que en Él no hay despropósito y que no hay nada que me suceda por casualidad. Mi esperanza está basada en aquel que prometió. Sé que lo que me sucede es porque Él lo preparó. Yo ya he comprobado que en Él no hay despropósito y que no hay nada que me suceda por casualidad. Yo sé que solo en Él mi vida tiene un sentido y un propósito. Y sé que yo en sus manos puedo ser instrumento en el cual Dios mostrará su gloria. Yo sé que solo en Él mi vida tiene un sentido y un propósito. Y sé que yo en sus manos puedo ser instrumento en el cual Dios mostrará su gloria. Dios mostrará su gloria en mí. Padre Señor, amados hermanos, Dios los bendiga mucho en este día, primer día de la semana que Dios nos regala. Hemos podido participar de un culto precioso junto a sus siervos, nuestros amados hermanos en la Iglesia Central. Hemos podido participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por toda esta bendición, gracias a Dios por su palabra, que siempre por medio de ella Dios nos viene alumbrando, nos viene enseñando, nos viene perfeccionando, nos viene advirtiendo y nos va formando, nos sigue formando, ¿no es cierto?, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios porque no nos falta esa dirección que nos vaya llevando a nosotros hacia el conocimiento pleno y el desarrollo de esta vida, para que esta vida que Dios nos ha concedido se pueda perfeccionar en nosotros, en este cuerpo. Nosotros estamos muy agradecidos a Dios por esa obra que Él viene haciendo en este tiempo y por la seguridad que Él nos da, ¿no es cierto?, al poder entender esto, que Él puso un sello en nosotros que da testimonio que nosotros somos suyos, que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Ese sello que ya lo puso y que nadie lo puede sacar. Solamente de repente podría ser que alguien no lo quisiera tener, pero ¿quién no va a querer tener el sello que dé testimonio de que nosotros somos hijos de Dios? Cuando llegamos, ¿no es cierto?, como decía hoy su palabra, vinimos estando muertos por causa del delito y de los pecados, pero en nuestro Señor Jesucristo nosotros recibimos vida, y esa vida, ¿no es cierto?, es la que nos permite a nosotros poder entrar en la presencia de Dios para poder tener una relación con Él que las vamos afirmando día a día a través de todas las cosas que nos van pasando, porque vamos depositando toda nuestra confianza en aquel que un día nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que nos creó en nuestro Señor Jesucristo para las buenas obras que hoy nos tocan vivir a nosotros, ¿no es cierto? Y poder comprobar que el hacer la voluntad de Dios es algo que es agradable y que es perfecto. Así que muchas gracias a Dios por todo esto, gracias a Dios por su palabra, gracias porque podemos ser participantes de todo esto. Nosotros que hemos creído, ¿no es cierto?, nosotros somos los que queremos todo esto y lo queremos alcanzar, ¿no es cierto?, siempre con la ayuda del Señor. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje en el libro de Éxodo, el capítulo 2, el versículo 23 al 25. Y luego estaremos orando, pidiendo la bendición a Dios para que Dios, ¿no es cierto?, por medio de su palabra nos siga alumbrando y nos siga guiando. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendita y santa palabra de Dios dice así de esta manera, capítulo 2 de Éxodo, versículo 23 en adelante. Aconteció
que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Padre Santo, Señor amado, en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo, mi Dios, te damos las gracias porque nos permite en este día, una vez más, Señor amado, poder estar ante tu presencia para ser participante de esta gracia, para poder oír tu voz, tu palabra. Tú nos vienes hablando y nos vienes ministrando de una manera especial, Dios mío, donde nos muestra, Padre Celestial, a través de tu palabra, todo lo que tú nos has concedido a nosotros y el cuidado que tenemos que tener de todas las cosas, dándole el valor a todo aquello, Señor, que tú nos vienes hablando, Padre Celestial. Que esas palabras que nosotros escuchamos no caigan en saco roto, Señor amado, sino que quede guardada en el buen depósito de nuestros corazones, para que esa palabra pueda producir en nosotros todo aquello que tú le enviaste a ser mi Dios, que es formarnos, guiarnos, Padre Santo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es ordenar nuestras vidas a través de ella para la gloria de tu nombre, mi Dios. Yo te agradezco, Señor amado, porque vemos tu mano extendida y el cuidado que tú tienes de todos nosotros, el cuidado que tienes de cada uno de mis hermanos, por la relación que tenemos contigo y porque tú pusiste el sello en nosotros, que da testimonio que nosotros somos tus hijos, Señor, y que tienes un cuidado especial de cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, concédele gracia y sabiduría, añádele más gracia cuando ellos escuchen tu voz, tu palabra, Dios mío, y que por medio de ella tú los ministres, les enseñes, los alientes y los fortalezca, en el nombre de Jesucristo. Quede excluido todo pensamiento humano, Dios mío, para que sea tu Espíritu quien hable, ministre nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Derrama toda bendición sobre los hogares de mis hermanos, Padre Santo, sobre cada una de sus vidas, bendito Dios, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra, gracias por su dirección, gracias, ¿no es cierto? Porque nos dio su Espíritu Santo, porque nos confió todo esto a nosotros y que no se lo confió a otro. Nosotros fuimos hallados fieles por Dios para que todo esto se nos conceda a nosotros. Si cuando estábamos en el mundo, lo que hoy escuchábamos nosotros a través de su siervo, estábamos, ¿no es cierto?, muertos en los delitos de nuestros pecados y por causa de eso estábamos separados de Dios, pero la carta a los Efesios dice que nosotros fuimos ya predestinados desde antes de la fundación del mundo y creados en Cristo Jesús antes de que el hombre fuera puesto acá en la tierra, en nuestro Señor Jesucristo, para las buenas obras que estaban preparadas de antemano para nosotros. Nos llamó acá estando en la tierra y nos redimió, ¿no es cierto?, como hombres naturales nos redimió de nuestra vana manera de vivir y nos dio vida en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por eso. Gracias porque estábamos dentro de su plan y dentro de su propósito, que es lo que nosotros tenemos que darle valor, a ser parte, ¿no es cierto?, de los planes de nuestro Dios, para lo que Él quiere hacer, ¿no es cierto?, a través de nosotros, en beneficio de otro, que es lo que Él viene haciendo ahora, ¿no es cierto?, con cada uno de nosotros. Nosotros llegamos mal, vinimos mal, ¿no es cierto?, pero Dios nos regeneró, nos dio todo esto tan glorioso que es lo que nosotros venimos disfrutando en este tiempo y que nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, al escuchar la voz de Dios, estar seguro, ¿no es cierto?, de que nosotros le pertenecemos a Él, que somos de Él, ¿no es cierto?, y porque nosotros que creímos en nuestro Señor Jesucristo y que queremos todo lo que Él tiene para nosotros y que queremos todo lo que Él nos dio y que queremos todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos para poder manifestar, ¿no es cierto?, lo que nosotros somos como la luz de este mundo, hijos suyos. Yo mirando este pasaje meditaba en esto, ¿no es cierto?, por algo que también dijo hoy nuestro hermano que coordinaba, el hermano Julián, que hablaba con respecto a este pasaje, ¿no es cierto? Nosotros conocemos el principio de todas las cosas y sabemos cuál va a ser el final de todas las cosas. Algo que Dios nos decía, ¿no es cierto?, también en todo este tiempo que Él nos vino hablando y nos vino preparando, es que todos van a recibir una paga, todos van a cobrar, tanto aquellos como que los que practican la justicia, como aquellos que hacen injusticia, aquellos que viven en la iniquidad. Cada uno de ellos va a recibir la paga. Entonces nosotros conocemos el principio de dónde Dios nos llamó, de dónde Dios nos sacó, ¿no es cierto?, y por dónde estamos ahora y hacia dónde Él nos va llevando. Lo que nosotros hoy no sabemos es lo que va a pasar en el medio del camino, ¿no es cierto?, que lo que Dios va a utilizar para poder perfeccionarnos nosotros, que nos lleve a nosotros a poder
poder alcanzar, ¿no es cierto?, la plenitud de todo aquello que Dios se propuso hacer por nosotros. El pueblo de Israel relata las escrituras de que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le dijo, vete de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y esa es la tierra que yo le daré a tu descendencia. No habitó ahí, ¿no es cierto?, no hizo morada fija Abraham en ese lugar, pero sí se la prometió a su descendencia cuando su mujer era estéril y él ya en avanzada edad, ¿no es cierto?, no tenía más posibilidad de tener hijos. Pero Dios le dio uno, cumplió con su promesa, ¿no es cierto? Algo que quizá Abraham había creído de que iba a ser de esa manera, y ya su cuerpo como muerto, decía el apóstol en la carta a los romanos, ¿no es cierto? Cuando Dios le dijo, de acá a un tiempo yo te daré un hijo, ¿no es cierto? Y llamará su nombre Isaac, y dice que desde ahí, ¿no es cierto? Como él había creído, a Dios le contó como justicia, ¿no es cierto?, la fe que Abraham tenía. Entonces él le prometió, no te la daré a ti, pero se la voy a dar a tu descendencia, la tierra, ¿no es cierto?, donde fluía leche y miel, que es lo que le prometió al pueblo de Israel. Pero para poder llegar a todas esas cosas, ¿no es cierto?, y poder tener una relación con Dios, Dios los metió en unas situaciones a ellos también, ¿no es cierto?, donde ellos se tenían que recordar de las promesas de Dios que Dios le había hecho a sus padres, para que ellos después, ¿no es cierto?, cuando se vieran de la manera en que se estaban viendo, pudieran buscar de Dios y buscar la ayuda de Dios. A veces nos pasan un montón de situaciones, tenemos un montón de cosas que nos van pasando y no entendemos por qué nos están pasando. Por ahí, ¿no es cierto?, hay escasez, por ahí hay momentos donde nos está faltando un montón de cosas y no estamos teniendo lo que quisiéramos tener, por ahí nos enfermamos, ¿no es cierto?, y enfermedades malas, y que por ahí aparece alguien y nos dice, ¿no es cierto?, ¿y a dónde está tu Dios? ¿Acaso vos no estás sirviendo a un Dios rico? ¿Acaso no tenés la autoridad para pedirle a Dios para que Dios sane de la enfermedad? Si Dios lo puede hacer, la fe se puede manifestar de esa manera, ¿no es cierto?, y Dios nos va probando, pero nuestra fe tiene que estar pensando en esto. Nosotros creímos a todo lo que Dios dijo, que haría con nosotros, nos exhibiría, nos manifestaríamos como hijos suyos. No se olvide que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, y la manifestación va a ser la nuestra cuando nosotros seamos exhibidos, ¿no es cierto? Por eso es que Dios puso el sello en nosotros que da testimonio. Entonces Él nos tiene que preparar, porque en este cuerpo, nosotros estando en este cuerpo todavía es corrupto, que es lo que nos permite de repente que nosotros entremos en plenitud delante de la presencia del Señor. Por la fe estamos delante de Dios, pero físicamente estamos en este cuerpo, y este cuerpo, al ser corrupto, es la batalla que nosotros estamos teniendo todos los días, ¿no es cierto?, por causa de los deseos y las pasiones de la carne que quieren sacarnos de lo que es el propósito de Dios. Pero el hombre espiritual que está dentro de nosotros es lo que le resiste, ¿no es cierto?, para no hacer iniquidades, ¿no es cierto?, y poder practicar la justicia de Dios. Pero algo Dios nos decía, nos podemos equivocar y podemos cometer errores, nos puede llegar a pasar que nos pase, ¿no es cierto?, por causa del grado de madurez que tenemos. Entonces nos puede llegar a pasar porque no lo hemos alcanzado todo, y eso no nos separa de Dios, no nos hace pecadores cuando nosotros reconocemos que lo que estamos haciendo no está bien y le pedimos ayuda a Dios para salir de esa situación. El amor de Dios fue derramado dentro de nuestros corazones, la justicia de Cristo, la vida de Jesucristo se nos fue imputada a nosotros, y se nos dio la vida y las virtudes de nuestro Señor Jesucristo para que se desarrollen en nosotros, ¿no es cierto?, y se pueda manifestar a través de nosotros. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, estuvo ahí, y le dijo el tiempo en que los iba a sacar de ahí de Egipto, y pasó ese tiempo, antes de cuando murió José, ¿no es cierto?, ellos quedaron ahí, murió el faraón que lo conocía a José, se levantó un faraón más malo, ¿no es cierto?, que de repente los esclavizó, ya no lo tenían ahí, ¿no es cierto?, como personas que ellos estaban hospedando, eran esclavos de ellos, les servían a ellos, y dice que estos se multiplicaban en número, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenía miedo Faraón? Faraón tenía miedo de repente de que estos crecieran en número, se hicieran fuertes, ¿no es cierto?, y después fueran a la guerra ellos, y estos fueran en contra de ellos y terminaran perdiendo la guerra. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? Debilitarlo, que no crecieran en número, que fueran débiles, ¿no es cierto?, no hombres de guerra. Entonces les exigía cada día más. Pero la promesa de Dios fue firme. Dios no se había olvidado de lo que le había prometido. Entonces, lo mismo que le pasó a José de repente, ¿no es cierto?, que Dios le mostró cosas, le mostró cosas, lo vendieron como esclavo y terminó siendo un faraón en Egipto. ¿Vio? Pero por cuántas cosas tuvo que pasar, por cuántas cosas tuvo que pasar el pueblo de Israel, le imponían más carga y le exigían mucho más de lo que ellos podían hacer.
hasta que nació Moisés, no lo pudieron matar porque mataban a todos sus hijos. Los varones los mataban todos y lo único que le perdonaban la vida eran a las mujeres. Pero de todas maneras ellos se seguían multiplicando. No podían matar porque aún las parteras mismas apoyaban a las hebreas, ¿no es cierto? Y veían la fortaleza de ellas, ¿no es cierto?, para parir sus hijos. Entonces no lo podían matar. Entonces la madre de Moisés lo esconde, Moisés lo pone en un canasto, lo lleva al río y este, ¿no es cierto?, llevado por Dios, seguramente, ¿no es cierto?, fue y terminó en la mano de la hermana de Faraón, de la hija de Faraón. Muere este Faraón, crece Moisés y se ve que creció en la opulencia, teniéndolo todo, un conocimiento y una inteligencia tremenda, ¿no es cierto?, a comparación del pueblo hebreo, porque no se crió siendo esclavo. Él era hebreo, ¿no es cierto?, y el que lo cría a él, ¿no es cierto?, es su madre. Lo liberta. Dios, ¿no es cierto?, lo que hace a través de Moisés, produce una situación en Moisés que lo lleva a estar mal, Faraón que lo quiere matar y él tiene que salir huyendo de Egipto, como viendo al invisible, se fue hasta el tiempo establecido por Dios, donde Dios se encarga de prepararlo y perfeccionarlo a Moisés para que después Moisés venga, ya siendo grande, con una experiencia, a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba. Dios hizo con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos, anduvimos por esta tierra, nos pasaron un montón de cosas, quizás cosas buenas, cosas malas, tuvimos experiencia, ¿no es cierto?, de las situaciones que hemos vivido ahí afuera como hombre en el mundo y vimos de dónde Dios nos sacó a nosotros y hacia dónde Dios nos fue llevando y hacia dónde nos va llevando, donde nosotros tenemos puesta nuestra esperanza de lo que vamos a alcanzar. ¿Y cuántas situaciones hoy tenemos que pasar en el camino como le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto y durante todo su camino miraron siempre para atrás, pero no para darle la gloria a Dios de dónde Dios lo había sacado y de cómo Dios lo había libertado. De ellos miraron para atrás, ¿no es cierto?, lamentándose de todas las cosas que ellos habían dejado en aquel lugar. Nosotros si miramos para atrás, como dijo su siervo hoy, no vamos a mirar para atrás para lamentarlo por lo que hemos perdido. Vamos a darle la gloria a Dios por lo que hemos dejado y por lo que Dios nos dio a nosotros, por lo que hemos ganado, por la decisión, la determinación, por la fe que Él nos ha dado y por el lugar hacia donde nosotros vamos, que es hacia donde Dios nos va llevando. Ellos iban siendo llevados hacia la tierra prometida que había visto a Abraham, ¿no es cierto?, y que hizo tienda en ese lugar y no edificó una casa para él. A ese lugar ellos vieron la tierra que fluía leche y miel y daba los frutos que Dios le dijo que iba a dar. Nosotros quizá hoy no vemos, ¿no es cierto?, pero creemos, hay una ciudad celestial. Hay una ciudad celestial preparada, ¿no es cierto?, por Dios para todos aquellos que creen, como hay un cielo nuevo y una tierra nueva también para los que creen, que es lo que Cristo fue a preparar para aquellos que creen, morada para aquellos que creen. Nosotros vamos teniendo la esperanza de poder alcanzarlo, siempre con la ayuda de Dios, porque con nuestra fuerza no lo vamos a alcanzar. ¿Por cuántas situaciones tenemos que pasar? El apóstol habla en la carta a los filipenses, Dios habla, ¿no es cierto?, en la carta a los filipenses, dejando siempre la enseñanza y el registro para nosotros, ¿no es cierto?, para que hoy nosotros sepamos cómo resolver la situación en la que nos podamos encontrar. Dios habla a través del apóstol Pablo y Pablo dice, ¿no es cierto?, he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación, he aprendido a darle gracias a Dios en lo mucho, en lo poco y en la nada. Estaba agradecido a Dios por las situaciones que estaba pasando, ¿no es cierto?, y porque todavía tenía que tener padecimiento para seguir aprendiendo. Es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Él nos fortalece, nos dio la vida de Cristo y estando en nuestro Señor Jesucristo, una vez más le vuelvo a reiterar, no hay nada que nosotros no podamos hacer. Siempre mirando que la fe que Dios nos ha dado a nosotros no solamente es para que sane enfermo, produzca milagros, nos dé a nosotros lo que estamos queriendo, sino para que nosotros le creamos a Dios, que Él nos dio esa vida para que esa vida se pueda manifestar a través de nosotros, que pueda beneficiar a otros. Todas las situaciones que hoy nosotros podamos llegar a estar pasando, ¿no es cierto?, lo que hace es ayudar, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestros familiares. Nosotros somos quienes venimos orando y le estamos pidiendo a Dios para que Dios siga haciendo esa obra con nosotros y a través de nosotros que pueda beneficiar a otros. Por eso que todo lo que nosotros hacemos, vemos, ¿no es cierto?, que lo hacemos con amor y por amor, no lo estamos haciendo por un sentimiento humano y no lo estamos haciendo por causa del pensamiento del hombre,
sino porque le creímos a Dios y no esperamos ver para poder creer, sino que le creímos. Entonces, todas las cosas que nos pasan, la pregunta tendría que ser, ¿pasa, no es cierto, porque somos malos? No, no nos pasa porque somos malos. Pasa porque nos quiere probar, no, nosotros no nos va a probar Dios. Dios si nos prueba en nuestra fe, en la fe que Él nos dio a nosotros, para que nosotros veamos que por la fe podemos alcanzarlo y mostrar obras de justicia, ¿no es cierto? Que hablen de Dios, que le den la gloria a Dios y que otro pueda creer para que su vida también pueda cambiar como Dios lo hizo con cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice, pasará algo que Dios no permita que pase, y si pasara algo, no nos va a beneficiar a nosotros la cosa que esté pasando. ¿En qué nos puede estar perjudicando ahora las situaciones que están pasando el mundo entero? Quizá nos pone mal a todos, ¿no es cierto? De repente porque tenemos que estar acá encerrados y no podemos hacer lo que quisiéramos hacer, pero pensamos en algún momento que Dios lo preparó así de esta manera, por lo que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros, mirando que la iniquidad, ¿no es cierto?, se está manifestando, que el hombre de pecado se está manifestando y que ya está en acción, ¿no es cierto?, el misterio de la iniquidad. Y que hay quienes al tiempo lo están deteniendo. ¿Y quiénes son los que lo están deteniendo? La iglesia, nosotros como hijos de Dios, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, ¿no es cierto?, que nos lleva a nosotros a vivir en justicia, a vestirnos como hijos de Dios para poder mostrar la gloria de Dios en nuestra forma de andar como luminares en este mundo. ¿Pasará algo que Dios no haya dicho que pase y nos puede llegar a perjudicar a nosotros? ¿Nos puede llegar a perjudicar algo que nos esté pasando? Al pueblo de Israel quizá la situación, ¿no es cierto?, de estar esclavizado y cuánta otra cosa que nos pasó a nosotros cuando no teníamos este conocimiento, que nos pasa ahora, ¿no es cierto?, pero con el conocimiento aprendemos a resolver la situación y no bajar los brazos y no estar confiados que si el que nos guarda es Dios, nosotros vamos a seguir avanzando y no nos vamos a detener, que Dios nos ayude para poder alcanzarlo todo. Mire, en el libro de Job, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que aprender a darle la gloria a Dios? El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses decía, he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Y a veces no le queremos dar la gloria a Dios, nos avergonzamos por las situaciones que pueda estar pasando otro y no le damos la gloria a Dios por las situaciones que podamos estar pasando nosotros y nos avergonzamos por lo que otro nos está diciendo. ¿Que perdimos nuestra relación con Dios por las cosas que nos pasan? No. ¿Nos está castigando? No, seguramente que no. No nos está castigando. Nos tiene que pasar para que la vida de Cristo, que se nos fue dada a nosotros, se pueda manifestar a través de nosotros. Y si no nos pasara, ¿cómo tendríamos la experiencia nosotros para poder aconsejar a otro que venga en la misma situación que estamos viviendo nosotros ahora? ¿Cómo podríamos alumbrar nosotros a otros si no hubiéramos tenido la experiencia? Nosotros salimos de ahí, sabemos cómo están ellos ahora ahí. Y ahora estamos acá viviendo esta vida en la opulencia, teniendo una relación con Dios, ¿no es cierto? Mientras que ellos, ¿no es cierto?, van siendo perfeccionados para lo malo y que el fin del camino para ellos es el infierno, mientras que para nosotros llegar a la ciudad celestial y ser la esposa del Cordero. Por eso es que tenemos que esforzarnos y no renegar, no quejarnos. Dice que Job no halló despropósito alguno en ninguna de las cosas que a él le estaban pasando, pero después, en la segunda vez, ¿no es cierto?, donde él, ¿no es cierto?, empieza a padecer cosas y el diablo toca su carne, dice, miren, en el libro de Job, capítulo 2, verso 9, dice de esta manera, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer, cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios del bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con su labio. No tenemos que apresurarnos para emitir un juicio o querer hablar algo, ¿no es cierto? Sino que tenemos que estar seguros de que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros estamos en una relación con Dios, bajo el cuidado y la protección de Dios. Dice, él dice, ¿no es cierto?, junta el polvo de la tierra con 3 dedos de su mano y nos tiene escondido en el hueco de sus manos. Nosotros no vamos a estar seguros de que aquel que creó los cielos y la tierra, el universo entero, todo lo que se ve y aún lo que no vemos, ¿no va a cuidar de nosotros? Mire, yo meditaba en estos días, por algo también de lo que Dios habló el día de anoche, ¿no es cierto?, el día sábado a través de su siervo.
todo lo que Dios creó, lo visible y lo invisible, Dios lo creó. Si el hombre descubre el átomo, descubrió la electricidad, era porque ya estaba. No, por eso que ellos no lo inventaron. Pueden hablar de un invento, pero sacan todas las cosas de lo que Dios creó, de las cosas invisibles que nosotros no vemos con los ojos, pero que están ahí. Entonces, ¿por qué no encontraron todavía la cura para el SIDA? Porque todavía no encontraron la cura para el cáncer. La gente se sigue muriendo con esas enfermedades y hace años que están todas esas enfermedades. Como hay otras enfermedades que vinieron, que fueron crónicas, que fueron pestes y plagas, ¿no es cierto? Que ellos encontraron la cura para eso, pero la encontraron porque si Dios se lo reveló, porque si Dios no se lo hubiera revelado, jamás lo hubieran encontrado. Lo mismo pasa ahora. Dios tiene prefijados los órdenes, los tiempos, los límites de su habitación y todo va a llegar hasta donde tenga que llegar y que Dios le permita que llegue. Pero de nosotros Dios tiene un cuidado. Dios sabe, ¿no es cierto?, cuál es nuestra integridad, como conocía la integridad de Job. Nos conoce porque nos mira en nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Gálatas 3:27 dice que los que se bautizaron en Jesucristo, de Jesucristo están revestidos. Entonces cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve en Cristo, ve la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Y si Él ve que no vamos a poder, lo quita automáticamente. Entonces, ¿quién puede detener este virus? Ellos, todos los países, en todo el mundo, quieren encontrar la vacuna, ¿no es cierto?, para poder detener ese virus que se levantó y mata a un montón de gente. Pero no lo van a encontrar hasta que Dios diga hasta acá no más. Cuando Dios quiera detener el virus, la cura va a aparecer. Pero cuando Dios quiera y Dios se lo revele, si Dios no se lo revela a ellos, no lo van a encontrar. Pero nuestra seguridad tiene que ser esta, para no entrar en pánico ni tener temor, ¿no es cierto?, sino que estar confiado de que Dios nos está guardando. Tenemos que estar seguros de esto, que la fe que Dios nos ha dado es para que nosotros creamos que tenemos vida y vida en abundancia. Nosotros creímos, ¿no es cierto?, y por haber creído, estando muerto en el pecado, nos dio vida a nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida que Él nos ha dado a nosotros es para que esa vida sea por la eternidad en la presencia de Dios, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene que estar preocupado, aquel que se le dio la oportunidad y rechazó, ese tiene que estar preocupado, pero nosotros ya no. Nosotros tenemos que estar seguros que Dios puso el sello en nosotros, que da testimonio que nosotros le pertenecemos al que somos de Él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 37, dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si todo lo que está pasando Dios lo está permitiendo. Si Dios no lo permitiera, ninguna de las cosas que pasan, ¿no es cierto?, pasarían. Pero ¿cómo nosotros seríamos perfeccionados si nunca nos pasara nada y pudiéramos resolverlo por la fe, creyendo de que Dios nos dio una vida nueva y toda la sabiduría en Cristo Jesús para que de nosotros aprendamos a resolver toda la situación y para que la vida y la virtud de Cristo se puedan manifestar a través de nosotros? ¿No ve que nosotros no hacemos nada que pueda llegar a perjudicar a otro? Y si en algún momento nos equivocamos haciendo algo que no está bien y que sabemos que lo que estamos haciendo puede llegar a perjudicar a otro, enseguida nos entristecemos para dejar de hacerlo y no volverlo a hacer nunca más. Y acudimos y le pedimos ayuda a Dios. Entonces, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si Dios no lo manda, nada pasaría. No es que Él lo haya creado, pero Él lo permitió, lo permite. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol mismo, en la primera carta, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 8, dice que fueron sentenciados a muerte, dice. Y el único que los pudo librar de esa gran muerte, ¿no es cierto?, fue Dios, para que el nombre de Dios fuera exaltado. Pero llegaron hasta ahí, ¿no es cierto?, a estar a punto de perder la vida, ¿no es cierto?, por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo tocaron, no lo pudieron tocar. Y el otro día nosotros escuchábamos que Dios permitió de repente, ¿no es cierto?, que viniera el diablo y lo abofeteara, y él le rogó al Padre, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque en la debilidad, ¿no es cierto?, el poder se perfecciona. ¿Qué poder se tiene que perfeccionar? El poder de Dios a través de nosotros. Por eso, oramos, Dios produce milagros, pero eso no garantiza nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad a Dios, ¿no es cierto?, se manifiesta a través de la conducta de lo que nosotros le estamos creyendo a Dios y estamos viviendo como la luz de este mundo que edifique en el corazón de otro.
Por eso miremos nosotros lo que Dios se propuso hacer con cada uno de nosotros. En el libro de Amós, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice así de esta manera. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La pregunta es, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Dios está tocando trompeta. ¿No nos vamos a preparar? ¿No vamos a vivir, a tomar las cosas con seriedad, ¿no es cierto?, creyendo que el que nos va guiando a través de todas estas situaciones es Dios? Si nosotros miramos y le preguntáramos, ¿no es cierto?, cuáles son las sazones de los tiempos, qué es lo que va a pasar más adelante, nosotros tendríamos que esperar a que Él nos respondiera. Pero ¿qué si nos dijera lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? No nos es dado a nosotros el conocer las razones de los tiempos. Pero sí nosotros tenemos que estar confiados y seguros de que así como Él se fue, nos va a venir a buscar un día y tenemos que estar listos para que ese día, cuando Él venga, nosotros nos encontremos, ¿no es cierto?, en la fila, peleando la buena batalla de la fe. Confiado, ¿no es cierto? Porque por eso es que Dios viene advirtiendo y nos viene avisando y preparándonos, ¿no es cierto?, para las cosas que van a venir. Entonces, démosle la gloria a Dios, glorifiquemos el nombre del Señor. Dejémonos llevar y perfeccionar por Dios, ¿no es cierto?, para poder alcanzar todas las cosas que Él se propuso hacer con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No miremos para atrás. El pueblo de Israel miró para atrás todo el tiempo por causa de la incredulidad, vio la riqueza que dejaron ahí atrás, ¿no es cierto?, lo que ellos tenían, le dieron más valor el ser esclavo, ¿no es cierto?, que el tener una relación con Dios como hijo de Dios, y le dieron más valor a estar ahí en Egipto como esclavo que a la tierra que Dios le prometió, ¿no es cierto?, hacia donde Dios los quería llevar. ¿Hacia dónde nos va llevando Dios a nosotros? ¿Hacia dónde nos va llevando? Si nosotros tan solamente estamos de paso de acá, nuestra ciudadanía está allá en el cielo, y hacia el cielo Dios nos va llevando a nosotros. Por eso, esté seguro de esto. Dios no se equivocó, Él puso el sello que da testimonio que nosotros somos sus hijos. Glorifique el nombre de Dios, dele la gracia al Señor por todo ello. Vamos a orar dándole gracias al Señor, amado hermano, y los aliento a no desanimarse, los aliento a cuidarse, a vivir y a manifestar la vida que Dios le confió a usted. Fue hallado fiel para eso. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias por concedernos en este día, Padre amado, el poder ser participante de toda esta gracia y compartir esta palabra. Leyendo, Señor, que tu palabra son espíritu y son vida, y hará en nosotros todo lo que tú le envías a hacer, que fortalecerás al débil, Dios amado, y lo seguirá alentando para que todos podamos mirar al blanco, al soberano, nuestro Señor Jesucristo, para que no quitemos la mirada de ese lugar, para no ser arrastrados por el engaño, como decía hoy tu palabra, Dios mío, para que de esa manera seamos librados de todo ello y alcancemos tu propósito que es firme con cada uno de nosotros, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, sana a los que están enfermos, fortalece a los que están débiles, Dios mío, para que a ninguno le vaya a faltar la fe ni la confianza, bendito Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Muchas gracias te doy, Señor. Amén y amén. Permanezcan en sus casas, hoy más que nunca. Hagan las cosas bien, hacédense bien, lávense bien las manos, no se olviden, hoy más que nunca. Que Dios los bendiga mucho y prospere todas sus familias.